Buenas gente, bienvenidos a mi primer vídeo, básicamente, y va a estar ambientado en terror. Y va a ir pues de Fears to Fathom, perdón por mi inglés, gente, que es Fears to Fathom es real y tengo pruebas. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta este para ver si de verdad tiene pruebas, si son buenas, y si no pues lo diré, yo no me escondo de nada, así que bueno, vamos a verlo, a ver qué tal, gente. Pues nada, a ver. Me he puesto las luces apagadas y así para dar ambientillo y un poco rojo, aunque no se ve nada, pero bueno, queda igual, gente. A ver. Internet está lleno de juegos de terror que intentan hacerte creer que lo que pasa en la pantalla podría pasarte a vos, pero ninguno lo dice tan directo como Fears to Fathom, porque este juego no insinúa que sus historias son reales, sino que lo afirma. Desde el primer capítulo, antes de empezar a jugar, aparece un texto en la pantalla que dice: Fears to Fathom es un juego de terror que cuenta la historia de aquellos que sobrevivieron, y deja un email para que cualquiera le pueda enviar su experiencia. Y justamente el hecho de que cualquier persona pueda escribirle fue lo que desató una pregunta que dividió a la comunidad. ¿Estas historias son reales o no? Los escépticos decían que no, que eran historias falsas, completamente inventadas y probablemente sacadas de algún foro de ficción. Pues es que realmente sería lo normal, ¿sabes? De pensarlo tipo. Porque son. Los juegos de terror tienen historias también muy heavy, ¿sabes? Y pensar que han sido reales es como que no te entra en la cabeza. Pero bueno, vamos a seguir. Es que también se ve como muy cotidiano, ¿sabes? Tipo, no se ve así muy inventado. Se nota que. Bueno, no sé, es que no sé cómo explicarlo, gente. De Reddit, pero los que sí creían no podían sacarse de encima esa sensación incómoda que deja Fears to Fathom, porque se siente demasiado real, demasiado cotidiano, demasiado posible para ser inventado. Lo que os estaba diciendo, básicamente. Y el problema es que nadie se dedicó a buscarlo en serio, nadie agarró cada capítulo, uno por uno, y se preguntó si había evidencia de que eso pasó de verdad, o si existía alguien real con nombre y apellido detrás de esas historias. Así que eso vamos a hacer hoy, y lo que descubrí no solo abarca un asesino real, un culto en medio del bosque, nombres y A ver. O sea que va a ser él el que lo va a hacer, nadie más lo ha hecho. Eso lo dudo, pero supongo que no lo habrán publicado y tal. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta, las pruebas y tal. Y a ver si se lo ha currado el chaval. ubicaciones que coinciden a la perfección con el juego, sino también algo más, una sensación imposible de ignorar, que Fears to Fathom no inventó el miedo, solo lo escondió donde ya existía. ¿Qué es eso, gente? No he jugado yo esta saga. No la he jugado yo. Me parece un tipo de ritual, o sea que si esto está basado en hechos reales, manda huevos en verdad, Vaya, da mal rollo, gente. Así que prepárate, porque esto es probablemente lo más cerca que estuvo Fears to Fathom de volverse real. Episodio 1. Home Alone. Miles tiene 14 años y se quedó solo en casa el fin de semana porque sus padres salieron por trabajo, nada fuera de lo común. Calentó la lasaña que la mamá le dejó en la heladera, miró la tele, hizo la tarea. El tipo de día que cualquiera podría tener cuando está solo en casa. Bueno, hasta aquí, básicamente hasta puede estar hechos basados por mí, ¿sabes? Tipo, eso de calentar la lasaña, después hacer los deberes, de momento sí, de momento eso sí que puede ser basado, básicamente porque es lo básico que haría un adolescente o un preadolescente, como el que llaméis, de 14 años. Hasta que el teléfono suena. La mamá le manda una foto, la sacó la vecina de la calle enfrente. En la foto hay un hombre parado en la puerta enfrente de su casa.
Miles se mete debajo de la cama y escucha la ventana romperse en algún lugar de la planta baja. Alguien. Vale, creo que lo que aquí pasa es que alguien pues ha invadido su casa, estando él solo en casa. Esto sí que puede ser basado en hechos reales porque aún no es tan ficticio, ¿sabes? Tipo, aún se puede creer. Entró a la casa. Y al chico no le queda más que esperar y rezar para que no lo encuentre. Vale. La policía logra llegar antes de que esa noche normal se convierta en una tragedia. Este es el episodio más común y normal de todos, un caso de invasión de hogar, algo que ocurre todos los días en el mundo real, pero hay algo en un caso específico que me llamó la atención por lo mucho que se parece al juego. Vale, ahora viene pues de lo que cree que está basado, ¿no? Supongo. Bueno, eso creo. El tiempo es que soy El 22 de junio de 2012, Luis Gutiérrez Jr., un niño de 11 años, estaba mirando la televisión en su casa, tranquilo, como cualquier otro día, cuando su padre salió a buscar comida, dejándolo solo en casa. Todo transcurría normal, nada fuera de lo común, hasta que escuchó un golpe muy fuerte en la puerta principal, seguido de un vidrio roto en la ventana de la cocina. El chico inmediatamente se escondió debajo de su cama mientras llamaba al 911. Y si se lo están preguntando, sí, tengo esa llamada. 911, where? Que tiene la llamada, gente. Vale. Sí, se le ocurra. Un aplauso. Sí, que se le ocurra, coño. Vale. Where is the emergency? Are you inside the house? Yes. Are you alone inside the house? No. What room are you in? Where? My room. Is the person inside the house? Yes. Yes, ma'am. Y en el medio de la llamada, la operadora dudaba de la veracidad de todo esto. No sé si es real o no, dijo. I don't know if it's real or not. Y Luis... Buah. O sea, imagínate ser el niño y que te digan esto. A mí me da un ataque, tío. Y me pongo a llorar, diciendo que sí que es real, hostia. Tipo, joder. O sea, claro, también dudan porque es un niño, ¿sabes? Pero ya se ve que el niño está toque serio. respondió. It's real. No. Después de todo eso, los pasos del intruso empezaron a acercarse cada vez más. He's coming. Y mientras Luis daba toda la información a los agentes del 911, Do you know how he got into the house? He broke the glass. I'm in my room. I'm under my bed. y tras 9 minutos de espera que se sintieron infinitos, el chico logró escapar por una ventana gracias a un oficial de policía que lo ayudó. La amenaza en este capítulo no aparece cuando el hombre entra a la casa, sino que aparece mucho antes, cuando alguien desde afuera decide que esa casa es la indicada, y eso fue lo que me hizo darme cuenta de algo. El primer capítulo todavía te deja un refugio, todavía tenés paredes, una puerta, la posibilidad de esconderte y esperar que la ayuda llegue, pero el segundo capítulo te saca todo eso, y te deja completamente solo. Vale, pues esto es supuestamente en lo que está basado el primer capítulo. Voy a dar mi opinión y fuera coñas, sí me lo creo básicamente porque es idéntico lo que pasa básicamente. Se esconden los dos debajo de la cama, los dos le dejaron solo a sus padres por comida, para ir a comprar comida y tal. Puede ser. Ahora vamos a ver el segundo. En la ruta. Episodio 2. Norwood Hitchhike.
Holly es una chica de 19 años y está manejando sola de noche para volver de una convención de videojuegos. Tomó una ruta alternativa para evitar el tráfico, nada raro, el tipo de decisión que cualquiera tomaría en esa situación. Frena a recargar gasolina en la primera estación de servicio que encuentra. Y mientras ella está dentro pagando, algo pasa afuera con su auto. Un hombre se aleja de su auto y se mete en una camioneta blanca. Espera. El de la furgoneta blanca. O sea, es que yo no he jugado, chavales, lo siento. ¿Estaba poniendo gasolina o ha ido al coche de la chica y después ha vuelto a su furgoneta cuando la chica ha salido? O sea, ya me lo diréis por comentarios, es que no sé muy bien. Ella decide ignorarlo y seguir conduciendo. Kilómetros después hay dos troncos en el medio de la ruta, acomodados de una forma demasiado prolija para hacer algo que se cayó solo. Se baja a sacarlos del camino y cuando vuelve al auto, este ya no enciende. Así que decide hacer autostop. Minutos después aparece un hombre con una camioneta que dice que la puede llevar. Después de una conversación rara, ese hombre la deja en un motel. Desde la primera interacción con el recepcionista, algo no se siente bien, como si todos estuvieran planeando algo en contra de la protagonista, sin que ella lo sepa. Y ese pensamiento se refuerza aún más cuando Holly toma un café en una máquina expendedora. Bueno, hasta aquí aún me lo puedo creer, ¿eh? Hasta aquí aún me puedo creer que puede estar basado. Y puede que juegue el juego este, me está gustando mucho las historias. Que la hace alucinar. Cuando le cuenta al dueño lo que le pasó, este le dice que no tiene ninguna máquina de café en el motel. Y cuando se la va a mostrar, la máquina ya no estaba. Alguien la colocó ahí por una razón, y esa razón era ella. Lo que hace que este capítulo me incomode diferente a los otros no son los momentos de peligro, es que antes de que cualquier cosa pase, el acosador ya estaba ahí. En la estación de servicio se ve una camioneta blanca alejándose de su auto cuando ella sale, en el camino poniendo los troncos, esperando, como si Holly llevara tiempo siendo observada sin que ella lo notara. Cuando fui a investigar este capítulo, lo primero que me detuvo fue algo que parecía demasiado específico para ser una casualidad. El capítulo se llama Norwood Hitchhike. Norwood es una ciudad real, está en Ohio, Estados Unidos, y cuando empecé a buscar casos de depredadores con ese patrón exacto, en esa zona específica, un nombre apareció en todos los archivos. Larry Ralston. Espérate, que esta historia que ya empieza a ser más terrorífica, ¿sabes? Espérate que va a ser real también. Esto sí que ya da yuyu, si ha sido real. Ralston creció en Norwood, dejó el secundario sin terminar, y entre 1975 y 1977 se convirtió en una de las personas más buscadas de esa región. Pero su método no era impulsivo, no era el tipo de persona que elige a alguien y actúa en el momento, sino que Ralston estudiaba a sus víctimas, las observaba, veía cómo se movían, dónde esperaban y si estaban solas, y cuando elegía, el primer paso era siempre el mismo, hacerlas sentir seguras. Las recogía en la carretera, les ofrecía un viaje, algo de vino, conversación, el tipo de cosas que hacen que una persona baje la guardia cuando está con un desconocido, y cuando lo rechazaban, las estrangulaba. Le quitó la vida al menos a 5 mujeres. Bro, está mal de la cabeza el tío ese. Todas jóvenes, todas solas, todas en situaciones donde alguien que parecía ser su única esperanza en el medio de la carretera se convertía en la verdadera amenaza. El 15 de enero de 1997, una chica de 15 años, llamada Elena Bear, salió de fiesta con una amiga y decidió volver a casa haciendo autostop. Una decisión simple, el tipo de cosa que en ese momento probablemente ni siquiera parecía peligrosa.
Un hombre las levantó en la ruta. Primero dejó a la amiga en su casa. Después siguió manejando con Elaine. Esto es lo que acaba de explicar, ese del autostop, es como en el capítulo 2, lo que ha explicado. Sola dentro del auto. Pero Elaine nunca fue vista de nuevo. Tiempo después encontraron su cuerpo en el fondo de un arroyo. Había sido estrangulada. Y lo más inquietante es que en ese momento nadie sabía realmente quién estaba detrás de todo esto, porque hasta ese momento Larry Ralston era casi un fantasma. Un nombre que aparecía alrededor de desapariciones, cuerpos encontrados en zonas boscosas y chicas que nunca volvían a casa, pero sin una prueba definitiva que lograra conectarlo todo, hasta septiembre de 1977. 3 adolescentes denunciaron haber sido secuestradas por un hombre mientras viajaban solas de noche. El tipo las subió al auto, las llevó hasta una zona rural alejada de la ciudad y ahí las atacó. Pero esta vez algo salió distinto. Las 3 sobrevivieron y lo más importante... Ostras. ¿Cómo coño sobrevives de un puto asesino de... creo que ha dicho 5 ya mujeres? Y se escapan las 3, es que ni una se ha quedado con él. Las 3 se han escapado. Vaya crack, son importante es que pudieron describirlo. Las chicas ayudaron a identificarlo y cuando la policía empezó a investigar más profundo, todo empezó a encajar alrededor de Larry. Y ahí fue cuando el capítulo empezó a pegarme distinto, porque en Norwood Hitchhike, Hawley tampoco entra al peligro de golpe. Primero aparece en alguien ofreciéndole ayuda, después en una ruta vacía, después en el motel, después en esa sensación constante de que alguien ya venía siguiéndola desde antes. No se siente como un ataque improvisado, se siente como alguien que ya eligió su víctima hace rato, y eso era exactamente lo que hacía Ralston. Pero lo peor es que esto ni siquiera termina con Ralston. Años después, el FBI tuvo que mirar de frente este mismo miedo y abrir investigaciones especiales sobre asesinos que cazaban mujeres en las rutas y autopistas de Estados Unidos, después de encontrar cientos de cuerpos abandonados cerca de carreteras en distintos estados. Porque durante años desaparecer en una ruta de noche no solo fue una historia aislada, sino que fue un patrón. Right now, we have multiple serial killers operating in the United States, without a doubt. The suspect pool for all of those within the trucking community is 450 suspects right now. Y ahí es donde este capítulo deja de... Buah, ahora ponte a ver entre 450 personas a ver cuál es, ¿sabes? sentirse como una coincidencia, porque ya no parece solo un caso real que se parece al juego, parece una de esas historias que el juego no inventó, sino que encontró esperando en la oscuridad. Una mujer sola, una ruta vacía, alguien que parece querer ayudar, y cuando te querés dar cuenta, ya era demasiado tarde. Eso es lo que hace Norwood Hitchhike, y eso es exactamente lo que hacía Larry Ralston. Y lo que más me cuesta sacar de la cabeza de todo esto es que Rail, el desarrollador, recibe las historias por email, cualquiera puede escribirle, por lo que no puedo dejar de pensar que, en algún momento, una de esas chicas que sobrevivió a Ralston pudo haber mandado su historia ahí, sin saber que iba a terminar siendo convertida en otro capítulo más de Fears to Fathom, pero no como una coincidencia, sino como una herida que alguien volvió a abrir. Y acá fue donde empecé a dudar de verdad, porque hasta este momento las coincidencias entre el juego y la realidad venían siendo demasiado buenas, demasiado... Sí, fuera coñas, que hasta ahora ninguna duda, tío. Es que son coincidencias que se nota que lo son, ¿sabes? Tipo, no sé, muy bien, tío. Venía a ver si podía criticar algo, la verdad, lo voy a decir en serio, tipo... Una cosa, lo típico de clickbait, pero es que lo hace perfecto el tío este. Precisas, episodio 1, episodio 2, todo parecía empujar en la misma dirección, pero el tercer capítulo no me dio eso, no me dio un nombre exacto,
No me dio una ubicación perfecta, no me dio un caso que cerrara como los anteriores, y por primera vez pensé algo que no quería pensar. ¿Y si los que decían que todo esto era una exageración, tenían razón? ¿Y si las coincidencias reales terminaban justamente acá? ¿Y si yo mismo estaba completando los huecos con mi obsesión? Porque esa era la explicación más cómoda, la fácil, que Fears to Fathom no se estaba volviendo real, que solo estaba agarrando miedos comunes y haciéndolos parecer algo más. Y sinceramente, por un momento, el tercer capítulo parecía confirmar eso. Una ex que no acepta el fin, una obsesión que sale de control, cosas que pasan todo el tiempo, en cualquier ciudad, en cualquier año. No había un mapa, no había un nombre escondido, no había una pista imposible, solo algo demasiado humano. Y ahí fue cuando dije, no, esto no puede terminar así. Si los capítulos 1 y 2 me habían mostrado coincidencias demasiado fuertes como para ignorarlas, tenía que haber algo más allá detrás de todo esto, algo que no estaba en la superficie, algo que no va a aparecer si seguía mirando los mismos lugares de siempre. Tenía que estar en otro lado, en algún lugar oculto, aislado, entre montañas. Pero bueno, ya de por sí el capítulo 3 que dice que una novia que no puede aceptar el fin de la relación, eso ya se puede tomar que puede pasar en la vida real perfectamente, y encima si está loca, pues que es en el caso de este, creo, puede pasar perfectamente. Montañas y árboles, lejos de la ciudad, en un lugar que parecía escondido a propósito, un lugar que solo encontraría a alguien lo suficientemente obsesionado con una sola pregunta. Y en este punto creo que mi obsesión ya es lo suficiente como para poder acercarme a esa respuesta. Y así es como llegué al capítulo que sabía que desde el principio iba a ser distinto a todos los demás. Episodio 4. Ironbark Lookout. Jack Nelson consigue trabajo como vigía de incendios en el Parque Nacional Estatal Ironbark. Una torre en el medio del bosque, completamente aislado, con una radio para comunicarse con otros vigilantes y binoculares para detectar humo. Las primeras noches son raras, pero explico. ¿Cómo que humo? Para decir, vale. Por si hay fuego, creo que se refiere. Cables, un campamento abandonado, pero no hace mucho tiempo, porque todo sigue ahí, la fogata, las pertenencias, todo intacto, y levemente a lo lejos. Noches después, Jack se despierta en medio de la madrugada. ¡Qué susto, tío! Y cuando mira por la puerta de su cabaña, y como si eso fuera poco, a causa de una fuente de humo, se encuentra con algo inexplicable en el bosque. Este es el que ha salido al principio. Eso del ritual que os he dicho. Y me estás diciendo que el de este vídeo ha encontrado coincidencias con esto.
Cuando escapa y reporta todo, incluso con una foto real de lo que parecía ser un culto, nadie le cree. Este siempre fue el capítulo más amado por la comunidad y más controversial de la saga. Los primeros 3 se sostienen fácil: un intruso, una ex psicópata, un depredador en la ruta. Eso ocurre, pero un culto operando desde un parque nacional, perdido en lo profundo del bosque, haciendo desaparecer personas con alguien infiltrado, eso es otro nivel. Para este episodio arranqué buscando algo muy específico. Un caso real de alguien trabajando solo en una torre de vigilancia de incendios que hubiera desaparecido o que hubiera encontrado algo que no debería haber encontrado. Stephanie Stewart tenía 70 años y llevaba 18 veranos trabajando como vigía de incendios en Alberta, Canadá. Su torre era la Athabasca Fire Lookout. Un solo camino de tierra llegaba hasta ahí y en invierno nadie subía. La gente que la conocía decía que ese era su lugar, su hogar. 18 años en esa torre, sin faltar un solo día. Ostras, pues básicamente es como su casa ya. Yo creo que le tiene cariño a esa torre. El 25 de agosto de 2006, Stephanie habló por teléfono con su familia como cualquier otro día. Todo bien, pero la mañana siguiente, Stephanie no respondía. El check-in era rutina, al menos 3 veces por día, todos los días, durante 18 años seguidos. Pero ese día no lo hizo, ni una sola vez. Su supervisor notó que algo estaba mal, por lo que decidió subir ese camino de tierra. La camioneta de Stephanie estaba estacionada afuera. Subió las escaleras, pero ella no estaba dentro. En la cocina había una olla de agua hirviendo, sola, sobre la hornalla, y en el piso pequeñas gotas de sangre. La búsqueda fue una de las más largas de la historia de Alberta. Vale, aquí empieza el caso ya de lo turbio, básicamente. Helicópteros, cientos de voluntarios, perros rastreadores, revisión en cada rincón del área, pero no encontraron nada. Los investigadores descartaron un ataque de animal, descartaron un accidente. La evidencia apuntaba a otra cosa. La policía concluyó que Stephanie fue víctima de un homicidio. Su cuerpo nunca fue encontrado, no hubo arrestos y probablemente nunca nadie logre descubrir qué pasó con ella. Y lo que vino después de su desaparición le da al caso una dimensión que no esperaba. El gobierno de Alberta revisó el estado de las 127 torres de vigilancia de incendio de la provincia y las reforzó a todas. Puertas con cerradura, botones de pánico, radios personales en todo momento, capacitación en defensa personal, y quitaron todos los carteles que señalaban el camino hacia las torres desde las rutas principales, como si supieran que existe una amenaza real allá afuera en esos bosques que no pueden ver, pero que existe. 127 torres, porque lo que le pasó a Stephanie demostró que una persona sola en ese tipo de lugar no tiene ninguna protección real frente a alguien que quiera llegar hasta ahí. Ahora bien, hay un problema con este caso. Stephanie Stewart desapareció en Alberta, Canadá, y Ironbark Lookout transcurre en el noroeste de Estados Unidos. No es el mismo lugar, y si quería ser honesto con la investigación, no podía ignorar eso, así que cambié el enfoque. Si no podía verificar el evento desde la ubicación del juego, quizás podía verificar la ubicación. Ironbark State Park no aparece en ningún mapa, pero el juego da pistas. La ciudad de Roseburg, en Oregon, Washington, una torre de vigilancia solitaria con un lago cercano. Cuando fui a buscar torres reales de incendio en esa región, me encontré con Gobbler's Knock Fire Lookout, en el Parque Nacional Mount Rainier, Washington. El interior de esta torre se parece demasiado al del juego, pero esto podría ser simplemente una coincidencia. El mismo... Bueno, ya empezamos con las coincidencias, tío. Es que como este caso encuentre la coincidencia de eso, mucho y fuera con eso. Un modelo de torre usado en muchos parques, pero lo que no podía ser una coincidencia es esto. Hay reportes de lugareños y personas que viven cerca del parque que reportan actividades extrañas en sus límites. Y específicamente hay un caso de alguien que tomó una foto de una figura encapuchada dentro del Parque Nacional Mount Rainier, el mismo parque donde está la torre. Pero eso tampoco era lo más importante.
porque comparé la ubicación con el mapa del juego y mi primer instinto fue buscar los nombres de los lagos, porque en el gameplay, en la computadora de la cabaña, se nos muestra un mapa del parque. Y en ese mapa hay varios lagos con nombres específicos, nombres que no parecen importantes hasta que los pones en Google Maps. El primero fue el más evidente, Goat Lake. Cuando lo busqué apareció enseguida, estaba literalmente al lado de Gobbler's Knob Fire Lookout, al lado. En el mapa real y en el mapa del juego. Y ahí fue cuando dije, pará, porque si este nombre estaba ahí, si era algo real, los otros también lo son. Así que busqué el siguiente, Gold Lake. En el juego aparece como un lago grande cercano a la torre. En Mount Rainier no es exactamente un lago, es un sendero que lleva a varios lagos llamados Golden Lakes. Mismo nombre, misma idea. Podrían ser... Y está encontrando coincidencias al capítulo que de momento para mí está siendo el más creepy. coincidencias, así que seguí. Eagle Peak, el pico del águila, lo busqué en el mismo parque y ahí estaba, con vista perfecta al pico principal del monte. Pero ¿cómo podía ser? Los nombres del mapa del juego estaban en el mismo parque donde se habían reportado figuras encapuchadas en el bosque, así que seguí buscando. Hidden Lake fue el siguiente, el lago escondido. Ese fue el más difícil, como su nombre lo dice. En Google Maps aparece completamente blanco, congelado. El satélite lo capturó en invierno, por lo que tuve que entrar a fotos históricas para verlo, pero ahí estaba también. 4 nombres exactos en el mismo parque nacional. En ese momento los hilos empezaron a conectar solos. El desarrollador no eligió nombres al azar, tomó nombres reales de lugares reales, de parques y provincias donde ocurrieron desapariciones sin resolver, y los metió en el mapa del juego, como si estuviera dejando hilos sueltos, para que alguien que estuviera lo suficientemente atento pudiera tejer la verdad. No puso el nombre del parque, no puso el nombre de la ciudad específica, pero puso los lagos. Y los lagos llevan exactamente ahí, a donde esas historias ocurrieron. Ese era el lugar. Y cuando empecé a investigar el historial de ese parque, lo que encontré se empezó a parecer demasiado al ambiente que construye el juego. Porque Mount Rainier tiene desapariciones, y no son pocas, tiene más de 400. Y varios de esos casos no tienen explicación clara. El 4 de octubre de 1996, Sheila Kearns terminó su turno como recepcionista en el hotel. Vale, hasta aquí de momento no encontré ninguna coincidencia y espero que no las encuentre con lo del culto, ritual, lo que mierda fuera eso. Mientras no encuentre nada con eso, todo bien. Paradise Inn, dentro del parque Mount Rainier, como cualquier día, pero después de esa noche nunca más fue vista. Su cuerpo fue encontrado 7 meses después, en una zona cercana al hotel. La causa de muerte nunca se determinó y el caso sigue abierto. En junio de 2020, 3 hombres desaparecieron en Mount Rainier en menos de una semana. 3 personas, 7 días, el mismo parque y sin explicación oficial para ninguno. Y como esos, hay cientos y cientos de reportes más en los archivos de incidentes del parque entre 1989 y 2025. Y es verdad que el terreno en estas zonas, como Mount Rainier, es peligroso. Senderos que se cortan, fauna salvaje, condiciones que cambian rápido. La explicación más probable para la mayoría de desapariciones son accidentes. Siempre. O mejor dicho, casi siempre. ¿Cómo vas a poner en el historial de tu parque o algo así que han muerto por un... no voy a decir la palabra, tipo asesino, no sé qué? Tipo, no puedes decir que un hombre ha matado a otra, ¿sabes? Porque más probable no cierra para todos los casos. No sé cómo decirlo, gente. No cierra para el de Sheila Kearns, cuya causa de muerte nunca se determinó. No cierra para el de los 3 hombres de 2020, sin explicación. Y no cierra para el de Stephanie Stewart, cuyo cuerpo nunca apareció y cuyo asesino nunca fue identificado. A todo esto te estarás preguntando, ¿y el culto que aparece en el juego? ¿No vas a hablar sobre eso? Bueno,
con respecto a ese tema. Mientras seguía investigando el área en Google Maps, haciendo zoom, agrandando y achicando el mapa, en la zona de alrededor de Mount Rainier me apareció algo que no estaba buscando. A menos de una hora del parque, en la ciudad de Shelm, Washington, hay una propiedad enorme, pero enorme, marcada en el mapa. El nombre que aparece es Ramtha School of Enlightenment. Me acerqué más. Había una entrada. Y en esa entrada, carteles, uno en inglés, otro en español, pero dicen lo mismo: propiedad privada, no pasar. Lo que me causó la suficiente curiosidad como para seguir buscando. Entré al sitio web del grupo. La primera imagen que aparece es una mujer parada en lo que parece ser un escenario o tarima, con los brazos abiertos y alrededor una cantidad enorme de personas aplaudiendo. Todas mayores. Seguí bajando. La siguiente foto. Personas disparando arcos con antifaces para dormir puestos, con los ojos tapados. Atrás se ve una mansión enorme. Más personas caminando y una de ellas lleva una capa negra. No entendía nada de lo que estaba viendo, así que bajé más. Y habían personas meditando, sentados en fila a lo largo de una cancha de fútbol enorme, al aire libre. Así que bajé de nuevo. Pero acá tuve que parar. Muchísimas personas con capas negras, largas, caminando juntas en lo que parece ser el borde de un campo o un bosque. Docenas y docenas de personas. En ese momento no entendía absolutamente nada de lo que estaba viendo, por lo que decidí seguir investigando, y lo que encontré no me aclaró nada, al contrario. El programa 2020 de ABC News les dedicó una investigación. No sé si eso de la casa será coincidencia o no, pero yo tengo que admitir, da yuyu, parece una secta o algo. Completa. JZ Knight, la mujer que dirige el grupo, dice canalizar un guerrero de 35.000 años llamado Ramtha. Sus seguidores le pagan entre 400 y 1.500 dólares para escucharlo hablar a través de ella. El grupo lleva funcionando desde los años 70. 86.000 personas pasaron por sus eventos en todo el mundo. En ese programa aparece una ex seguidora y su testimonio es muy turbio. I was obsessed. I couldn't stop. Después aparece otra mujer. Su esposo consiguió un cassette de Ramtha y empezó a escucharlo una y otra vez. Se obsesionó con la idea de que el mundo iba a terminar. Empezó a regalar los muebles de su casa. Pusieron la casa en ejecución hipotecaria. Dejó su trabajo y se fue. Le preguntan a la mujer, ¿qué le está haciendo Ramtha a las familias como la tuya? Y ella responde, What is Ramtha doing to families like yours? Tearing them apart. I don't know what she did to my husband, but he's not the same he was. You know, he's just not the same person he was a few months ago. Y acá es donde aparece el detalle más perturbador de todo esto, porque Ramtha predice catástrofes, terremotos, inundaciones, erupciones, y les dice a sus seguidores que en el único lugar donde van a estar a salvo cuando eso llegue es en Washington. Cientos de personas lo creyeron, limpiaron sus cuentas bancarias, dejaron a sus familias, abandonaron sus trabajos y se mudaron a vivir cerca de Shelm, Washington, al lado del Parque Nacional Mount Rainier. He became obsessed with the idea that the world was going to end. He began giving away our furniture. We had just bought a house. He put the house up for foreclosure. He let his business go and he moved up to an area near the Sequoias. No estaban cerca del parque por casualidad, estaban ahí porque alguien les dijo que ese era el lugar elegido. Y hay algo más, en los documentos del propio grupo hay una afirmación que se lee tal cual así: el asesinato no es malo ni incorrecto, esto está escrito en sus propios materiales. Ay, no me jodas, tío. Vamos a seguir. If you only believe that you only are going to, you're born and you die, and there's no afterlife, murder is definitely wrong. If you believe in a continuation of life, that's a different story. In a divinity, if we're immortal, and we're going to live again, then how could murder be a wrong? The person who commits a murder, for instance, doesn't need to be punished. No necesita ser castigada siendo puesta en prisión. No, que vaya siguiendo ahí con más gente. But being put into prison.
No sé si este grupo tiene algo que ver con lo que pasa en ese parque, pero sí sé que existe, sé que está a 1 hora de Mount Rainier y que tiene 2000 seguidores concentrados en esa zona específica, activos, que usan capas idénticas a las del juego, que controla la mente de sus miembros en el punto de destruir familias y que cuando haces zoom en Google Maps desde su propiedad, Mount Rainier está ahí nomás, al lado. No voy a concluir nada sobre esto porque no quiero desaparecer, pero después de todos esos nombres de lagos, después de Stephanie Stewart, después de estas capas y después de leer esa frase sobre el asesinato, honestamente ya no sé si quiero seguir buscando sobre esto. Episodio 5. Woodbury Getaway. El 5º capítulo es el último. Y el que después de todo esto que acabamos de ver, quizás parezca más cotidiano. Quizás. Harp alquila una cabaña para pasar el fin de semana con 2 amigos. Cuando llega, el supuesto dueño, Rick, ya estaba ahí. Hace cosas que no terminan de cerrar. Me cago en... Susto que me ha dado el pavo este. Aparece sin avisar. Así no, ¿sabes? Así no, tío. Yo me como mucho este tipo de sustos. Le pregunta varias veces si está sola, y cuando finalmente el verdadero Rick le escribe a Harp, este le dice que lleva semanas sin ir a la cabaña, que no entiende de qué le está hablando. El hombre que estaba en la cabaña no era Rick, era un impostor, alguien que se había apropiado del espacio sin tener ningún derecho sobre él, y cuando Harp lo descubre, era demasiado tarde. Para este capítulo arranqué buscando exactamente ese perfil, alguien que alquila un lugar y el que se presenta como dueño no lo es. Jalesa Jackson tenía 29 años y Chidouzi Ugandu 28. Consiguieron unos días libres de sus trabajos y decidieron hacer algo simple, alquilar una pequeña casa en Los Ángeles y descansar, un fin de semana lejos de la rutina, nada extraordinario. El lugar lo encontraron en Airbnb. El anfitrión tenía la insignia de Superhost, la más alta que la plataforma da. Se llamaba JJ. Cuando llegaron a la propiedad, JJ ya había dejado todo preparado. Una botella de vino fría y una nota de bienvenida sobre la mesa. La clase de detalle que hace que bajes la guardia, que pienses que estás en buenas manos. La primera noche durmieron tranquilos, hasta que a las 5:30 de la mañana, Jalesa escuchó algo. Golpes fuertes en la puerta, una voz... Tío, es que me da yuyu, ¿sabes? Pensar que esto ha pasado en la vida real. Del otro lado, agitada, que repetía un nombre que no era el de ninguno de los dos. Sé que están ahí adentro, Kevin. Jalesa abrió la puerta, apenas entreabierta. Del otro lado había un hombre enojado, en la oscuridad que no reconoció. Le dijo que se fuera y cerró la puerta. Después llamó a JJ para contarle todo lo que había pasado, pero escuchó el timbre del celular sonando del otro lado de la puerta. JJ estaba afuera. Cortó la llamada. Los dos intentaron no darle más importancia. Quizás era un malentendido, así que se fueron a dormir de vuelta. A las 2 de la mañana del día siguiente, un hombre rompió la ventana del dormitorio. No tocó la puerta, no avisó, sino que atravesó el vidrio y cayó dentro del cuarto en la oscuridad, con el... Aquí hay una coincidencia con el primer capítulo, ¿sabes? Tipo que hay un hombre que se cuela en la casa. piso cubierto de astillas mientras los dos dormían. Ugandu reaccionó antes de entender qué estaba pasando, se le tiró encima al hombre y lo inmovilizó en el suelo mientras Jalesa llamaba al 911. Pero en un descuido de la pareja, el hombre logró escapar corriendo y fue en ese momento donde Jalesa lo reconoció. Era JJ. Los dos agarraron cuchillos y se encerraron en la cocina hasta que llegó la policía. La policía encontró a JJ a pocas cuadras y lo trajo de vuelta, esposado. Cuando los oficiales estaban terminando de tomar el reporte, apareció alguien que nadie esperaba. Una mujer mayor. Ella era la dueña real de la propiedad. JJ no era quien decía ser. La dueña no sabía que había gente adentro. No sabía que JJ había estado llevando gente ahí, con su nombre como host, con su botella de vino y su nota de bienvenida. Qué real, encima, sí. El hombre que les alquiló ese lugar no tenía ningún derecho sobre él, y él mismo lo sabía. Lo sabía cuando preparó el vino,
Lo supo cuando escribió esa nota de bienvenida, y lo sabía cuando rompió la ventana a las 2 de la mañana. En este punto del video, sinceramente, ya no sé qué es real o qué es ficción, pero hay algo que sí sé, que estas situaciones que plantea el juego existen. Y no solo eso, sino que siempre existieron, y que el juego simplemente eligió las formas más exactas de acercarse a ellas. Un chico solo en casa, una ruta de noche, una torre perdida en el bosque, una casa alquilada por alguien que no era el dueño, no fantasmas, no demonios, sino personas que ya estaban ahí antes de que el protagonista lo notara. Y esa, para mí, es la respuesta al debate que se abrió desde el primer capítulo. Los escépticos tenían razón en una cosa, probablemente esas historias no llegaron Vamos a ver ahora quién tiene razón. al juego tal y como ocurrieron en la vida real, pero los que sentían que todo eso era demasiado real también tenían razón, porque Fears to Fathom no necesitó inventar escenarios ficticios para que sus historias den miedo real. Les bastó con elegir situaciones que ya podían pasar, o mejor dicho, que ya pasaron, y eso es mucho peor, porque si el miedo ya existe en la realidad, entonces la ficción no lo inventó, solo le puso nombre. Así que no creo que la pregunta correcta sea si Fears to Fathom es real. La pregunta correcta es otra. ¿Cuántas historias como estas nunca llegaron a contarse? ¿Cuántas personas estuvieron a punto de escribir ese email, pero no llegaron? ¿Cuántas de esas Este día voy a tener la cabeza llena de preguntas, ¿eh? historias no terminaron en una pantalla, sino en un archivo policial, en una búsqueda, en un caso sin resolver? Fears to Fathom no te dice que todo el mundo sobrevive, solo te recuerda que a veces sobrevivir es lo único que separa una historia de un silencio eterno. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el próximo caso. La hostia, muy bueno el vídeo. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo. Os voy a dejar su canal, se llama Morono. Y si queréis ver el vídeo es este, se llama Morono, suscribiros a él porque no me voy a suscribir. El vídeo ha sido la hostia. Yo sé, a mí me ha gustado mucho, no sé si a vosotros también. Nada, pues nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Ah, no. Pues nos vemos, gente. Ha sido un fallo, ¿verdad?